Ustedes ven esa jabita que ella tiene en la mano. Bueno, estos son los precios. Si quieren pueden pausar el video y después continuar la reproducción. Esta área solamente se puede pagar con la aplicación en zona. Y parece que hay un ligero alboroto. Vamos a acercarnos un poco más a la esquina a ver. Bueno, hoy la calle está caliente. Donde quiera que vamos nos encontramos personas. En nuestra aventura de hoy iremos al Vedado y cruzaremos Centro Habana para llegar al centro de La Habana Vieja. Verán de primera mano cómo se encuentran los mercados agropecuarios y tiendas en moneda nacional. Si ya están listos, vamos a empezar. Pues sí, vamos a coger una guagua hacia el Vedado. Hace meses que no voy, la última vez que fui aquello estaba pelado, como decimos nosotros. Por lo general voy a comprar algunas cosas ahí, iba a comprar algunas cosas ahí, pero dada la situación, lo complicado que era llegar hasta allá, el transporte, lo difícil que estaba, llegar ahí y que no hubiera lo que tú estás buscando, vaya, dejé de ir. Pero vamos a echarle un vistazo. Bueno, así con todo esto lo que parezco es un asaltante de banco o de cualquier otra cosa. Vamos a cruzar la calle. Aunque también se puede ir caminando hasta allá, pero no me parece porque hoy va a ser un día largo. Vamos a dar un recorrido un poquito largo y mayormente nos vamos a estar moviendo en guagua. Este es el lugar perfecto para esperar la guagua porque se pueden coger cosas que van para allá, o sea, que cogen por acá, doblan ahí en Velascoín y paran en esa parada que está adelante, o se pueden coger cosas también que vienen por aquí, como el P5, por ejemplo, que para aquí mismo al frente. Ya saben que el transporte de la guagua ahora subió a 2 pesos, así que bueno, ni modo. Bueno, ya estamos ya aquí. Vamos a dirigirnos hacia el agro. Un vistazo a ver el Copelia qué tal está hoy. Y vamos a averiguar una cosa aquí al frente. Bueno, estas son ofertas para llevar. Voy a preguntar allá, en los hoteles que están abiertos, que se sirve dentro de los hoteles, ya sea bebida o comida, ¿se está cobrando en MLC o se está cobrando en CUC todavía? Todo eso es moneda nacional. Pues sí, Luna Serena, espero que las dudas queden un tanto aclaradas. No obstante, más adelante tenemos el Habana Libre, vamos a llegarnos hasta allá a indagar también. Pues en el Habana Libre fue la misma respuesta y de cómo será después nadie sabe nada. Esto que están viendo es el Copelia, aquí hay una ligera sorpresita. Miren este cartel, en esta área solamente se puede pagar con la aplicación en zona. Puede ser que dé resultado ahora en este tiempo, que las personas casi no están yendo al Copelia por los precios que tiene, claro está. Pero si fueran otros tiempos no me parece que pudieran hacer eso. No creo que la sociedad esté tan informatizada como para implementar ese tipo de cosas, Que por cierto, ya que estamos hablando de la informatización de la sociedad, déjenme decirles que ahora mismo los teléfonos en Etexa se venden en dólares. Todos. Si le suman a esto que el dólar ahora mismo en Cuba está a 1.80, ya se puede ver en Rebolico que está a 1.80 cuánto cuesta un teléfono en Etexa. Lo único bueno de todo esto que hizo Etexa fue que mantuvo sus precios de los paquetes de datos móviles. Más nada.
Ya estamos en el mercado de 17K, uno de los más populares que hay en el Vedado por su precio, que es bien barato, aunque ahora todos los precios están topados. Este es el protocolo que hay que seguir, hay que echarse el agua con cloro en las manos. Y aquí por lo que veo, lo único que hay es tomate y más tomate. Vamos a ver por el lado de acá. Miren lo que hay acá. Esto es, vamos a pausar, esto es maní y ajonjolí. Echamos un vistazo a los precios. Bueno, nada, una barra de maní o de ajonjolí cuesta 40 pesos y hay otra que vale 30. Vamos a quitar pausa acá. ¿Qué pasa? Que esto mismo en el mercado de Ejido cuesta 10 pesos menos cualquiera de esas barras. En este mercado podemos encontrar el tomate a 5 pesos. El precio topado es 10. Miren, aquí en este kiosco quiero pausar un momento para explicarles una cosa. ¿Ustedes ven esa jabita que ella tiene en la mano? Bueno, eso es una cosa que acá se le llama caldocín. Un conjunto de viandas ya picadas que se le echa a la sopa o a la caldosa en todo caso. Esa jaba se supone que tenga malanga, se supone que tenga plátano, yuca y poca calabaza. ¿Qué pasa? Que la jaba viene cargada de calabaza. Entonces, no sé si saben el efecto que le causa la calabaza al estómago cuando se comen el seso. Seguimos. Esto hay que revisarlo bien antes de comprarlo para que no tenga mucha calabaza. Esta que están viendo es la tarima más cara que hay acá. El precio de la selga, 10 pesos el mazo. El precio de la lechuga, 5 pesos la libra. Salimos por ahí, podemos salir por ahí. A 5.50 la libra de toronja. Y el jugo de naranja, aguántense, subió de 20 y 25 pesos a 60. Bueno, como pudieron ver ahí, los precios están estratosféricos. Pensaba comprar el maní y comprar ajonjolí también de paso, pero con esos precios, caballeros, ya como decía el compañero Canel, se acabó el pan de piquito. Ya todo está por ahí arriba, por los cielos. Estamos en la tienda del Foxa y lo que sacaron nuevo son estas cocinas que no necesitan encendedor, valen 200 y pico, la más cara. Ahora mismo no puedo levantar el teléfono. También tenemos minibar a 140 y aire acondicionado de ventana a 275. Bueno, eso fue una muestra de esta tienda que realmente está bastante desabastecida. La tienda, bueno, de las que frecuento normalmente, que son las mismas que ustedes ven en los videos, Roselán es la que está más abastecida. Pero así todo, todavía hay personas comprando aire acondicionado. Estamos en la avenida 23 y vamos a coger cualquier cosa que nos lleve a Centro Habana. Miren la última moda. Ponerle cortinas a las tiendas para que no se vea que están vacías por dentro. Ya estamos caminando por la calle Galeano, quiero llevarlos allá adelante. Me interesa pasar por unas cuantas tiendas que hay por allá, a ver qué tal están. Para ser más concreto, ando buscando cerveza. Ya sé que es una tarea un poco difícil, pero bueno,
Actualmente solamente las están vendiendo en MLC, aunque de vez en cuando sacan Cristal y Bucanero en alguna que otra tienda, pero ya saben cómo es eso, se hace un poco difícil. Bueno, primeramente hay que saber cuándo la van a sacar. Y supongo que para esto debo de tener algún que otro contacto, porque las paladares y cafeterías que todavía venden cerveza, que son unas cuantas, tienen estos conectos. Y rápido van a las tiendas, y además que los dependientes también se la guardan. Aquí están vendiendo puré de tomate y parece que hay un ligero alboroto. Vamos a acercarnos un poco más a la esquina a ver. Coño, ¿me queda poquitico puré? ¿Me queda bastante? Digo, Bueno, parece que se coló alguien en la cola. De la época, no tengo peso suelto, amigo. No tengo peso suelto, amigo. Bueno, ahí tienen, otra persona pidiendo dinero. Sobre la época, ¿qué les digo? Todavía no ha abierto y se comenta que va a ser también completamente en MLC. Cuando abra, voy a venir acá como el primero. Como mismo cuando abrieron Prado 20 vino como el primero, también voy a venir acá como el primero. Así que ya saben que aquí van a atender bien. Aquí tienen la tienda Roselán. Esta es la que les hablaba cuando estábamos en el edificio Foxa. Aquí también utilizan la estrategia de bloquear la vidriera para que no se vea lo que está dentro. En este caso ponen las cajas y los refrigeradores. No es que no tengan espacio, porque abajo hay un sótano, y si en este caso el sótano está lleno, entonces la tienda estaría abarrotada de productos en MLC. Saben que tenemos un nuevo toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana, pero las personas no se contagian mucho por la noche, ¿eh? Aquí es donde se contagian. Miren este gentío. Están recogiendo el carnet y la cola sigue para allá atrás y dobla la esquina. Miren con detenimiento. Aquí tienen un vendedor ambulante de flores, y sobre las flores solo diré que regalar flores hoy por hoy, como están los precios, es una declaración de amor muy puro y sincero. Miren para acá, los traje para acá para que vieran la cola de pan que está en la otra cuadra. Alguien me pidió que hablara un poco sobre eso. Bien, en esta cola están dando tickets, pero tener tickets no garantiza que alcances pan. Por el mercado de Ejido hay muchos vendedores. Este que está acá, por ejemplo, vende cigarros. La caja de cigarro criollo vale 20 pesos. Nosotros vamos a cruzar la calle para ir a la tienda que está aquí al frente, la tienda en Moneda Nacional, para ver qué tal está eso por dentro. Esta es la tienda. Vamos a entrar a ver qué nos encontramos. Bueno, esto es lo que hay. Yo vine buscando toallas, pero no veo nada. La última vez que vi toallas fue en la Cuevita. No sé si se recuerdan el video. ¿Tú no sabes dónde estén vendiendo toallas ahora mismo? No, papi, toallas, eso no hay.
Bueno, hoy la calle está caliente. Donde quiera que vamos nos encontramos personas alteradas. Vamos a quedarnos aquí unos minutos a ver en qué termina esto y después seguimos obispo abajo hasta llegar al agro que es en San Ignacio. Ah, bueno, la señora tiene problemas de los nervios. Vamos a seguir para adelante a lo de nosotros. Sean bienvenidos a la tienda de confituras en dólares. Esto es una cosa que yo realmente nunca pensé que vería. Que vendan confituras para niños en dólares. Y tiene su colita, por supuesto, es que esto no lo hay en más ningún lado. Es como todo, es como los jabones aquellos que se perdieron. Quiero decirles que hace unos días dijeron en el noticiero que parte del arroz que se está produciendo viene para las tiendas en MLC. Y esto que les muestro ahora es una tienda en CUC. Lo único que tiene es ron, agua y cigarros. Y esto, familia, es el agro de San Ignacio. Estos son los precios. Si quieren pueden pausar el video y después continuar la reproducción para que lean con más detenimiento. No todo lo que está aquí se está vendiendo realmente. De hecho, casi no hay nada aquí. Además de fruta bomba y tomate, bueno, podemos retirarnos ya y dirigirnos a la Plaza Vieja. Vamos saliendo de toda esta parte de los agromercados, vamos dejando atrás el agro. De momento el cielo se ha oscurecido, ya estamos en época de frente frío. Me parece que desde ayer en la madrugada entraba un frente frío acá en Cuba. Han podido ver en este video más o menos cómo está la situación con la comida acá, qué es lo que están vendiendo en los agros y los precios con el reordenamiento. Creo que lo que yo les pueda mostrar acá es solamente un pedacito, la punta del iceberg, como se dice normalmente. Nuevamente ahora se han cerrado todos los negocios acá y con el nuevo toque de queda que empieza el 5 de febrero, hoy casualmente, aquí vemos que todo lo que se está haciendo es para llevar. Por acá igual, si se fijan ahí adelante al fondo, esa paladar que está ahí arriba está cerrada. Hace unos días atrás estaba abierta. Ahora con las nuevas medidas de empezar a venderle cosas a los campesinos en divisas, me parece que la cosa se va a complejizar un poco más. Hace unos minutos les decía que esto solamente es la punta del iceberg. No es lo mismo lo que yo les cuente, lo que le cuenten otras personas, a lo que ven en video, que es el objetivo de este canal, a cuando se está aquí viviendo uno mismo la experiencia. Es muy distinto. Son las emociones que se sienten, los sentimientos que se sienten. En muchas ocasiones saber qué es lo que va a pasar y que después pase. Miren, ya salió el sol nuevamente. Entonces nada, no quiero finalizar este video sin enviarles un saludo a todos los que están viendo. Si les gustó este video, si les fue interesante, dejen un like, comenten qué es lo que creen de la situación, de lo que vieron en el video. Compártanlo con sus amigos y familiares si creen que vale la pena, y si quieren seguir viendo contenidos como este,
suscríbanse en un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse y activen la campanita para que se enteren cuando publique un video nuevo la semana que viene. Nos vemos y se les quiere. Saludos.